antiguo, donde los medios de producción pertenecían a toda la comunidad. Todo lo que se producía se consumía ahí mismo. En esa etapa hablábamos que se dio el sistema gentilicio, luego pasamos al sistema esclavista. En el sistema esclavista platicábamos sobre las luchas que se daban entre esas comunidades, y los vencidos los convertían en esclavos, o la otra forma de convertirlos en esclavos era cuando se les daba, por ejemplo, tierras para que el esclavista pues la trabajara. Ya cuando estos perdieron ese estatus, hablemos de esclavos, y no podían pagar con dinero, no podían pagar las formas en que habían recibido la tierra, prácticamente estos pasaban a formar parte como esclavos del esclavista. Aquí se dio lo que era la usura, que la mencionamos anteriormente, y a cuando no se da abasto ese sistema, surge lo que es el sistema feudal. ¿Y cuál era la ley fundamental de las relaciones de producción en el sistema esclavista? Aquí tenemos las relaciones que se daban de los medios de producción, que estos servían para fortalecer el sistema esclavista. Toda la base fundamental de las relaciones de producción en el sistema feudal era que todo lo que pertenecía, lo que se daba, pasaba a formar parte del señor esclavista, a base de la explotación del esclavo. Luego surge lo que es el sistema feudal. Decíamos en una de las clases anteriores que en este sistema feudal tenemos lo que es el siervo de la gleba y el señor feudal. Este siervo de la gleba prácticamente era lo que fue un esclavo anteriormente, o bien ya pasó a formar parte de un sistema en donde él le arrendaba al señor feudal. En el sistema capitalista podríamos decir que era el terrateniente. Veamos. En el sistema feudal, data de la historia europea, equiparada por algunos o toda la Edad Media. Es decir, que en esta época de la Edad Media, pero que en verdad abarca los últimos siglos de esta, aproximadamente desde el siglo X, y los dos primeros de la Edad Moderna, tomando como criterio fundamental Francia, donde el feudalismo arraigó primero y fue extirpado después. Los dos caracteres principales del feudalismo son A, el ejercicio de la soberanía atomizada. El ejercicio de la soberanía atomizada. Esto de atomización, ¿en qué consiste? Era una sociedad atomizada, es aquella donde el individuo está aislado frente a una colectividad anónima que lo obliga a buscar su propia forma de inserción social en respuesta a las condiciones impuestas de exclusión, sea de aislamiento y de segregación propia de esta época, que se desplazaron a las expresiones tradicionales de pertenencia social. Entonces, este aspecto de atomización es cuando el individuo es aislado y es excluido. Es decir, que se dan segregaciones, se dan divisiones, se dan separaciones. Bueno, cuando hablamos de el otro aspecto, cuando hablamos de esto de atomización, la autoridad del Estado o del príncipe por los señores feudales. Soberanía atomizada, se daba la exclusión, se daba la segregación, se daba la separación, en donde la autoridad era el príncipe y los señores feudales. Bueno, el otro factor es el factor económico. Decíamos el primero, la soberanía atomizada.
El factor 2 es el factor económico. Consiste en el cultivo del suelo por los vasallos o feudatarios, sucesores de los esclavos. Estos vasallos feudatarios fueron los que sucedieron a los esclavos, pero adscritos a la tierra como siervos de la gleba. Explico. Es decir, que estos vasallos o feudatarios eran los esclavos anteriores, eran los esclavos, pero que estaban adscritos, es decir, que ellos trabajaban directamente la tierra y se convirtieron en siervos de la misma y fueron sometidos en personas y en bienes a la aristocracia terrateniente, opresora de los humildes y arrogante ante la realeza. Aquí hay algo muy importante. Con la Revolución Francesa de 1789, la burguesía urbana, fíjense, la burguesía urbana derrota a la nobleza rural. Con la Revolución Francesa de 1789, el aspecto urbano, la burguesía urbana derrotó a la nobleza rural. El capitalismo es el vencedor del feudalismo. Es sobre todo el capitalismo industrial, que inmediatamente había de ponerse a la defensiva contra el socialismo en sus distintas tendencias, deseoso de extender la proclamación, la igualdad política y lo social. Quiero que nos vayamos entendiendo, porque yo ya más o menos les expliqué qué es el capitalismo, qué es socialismo y qué es el comunismo. Cuando entonces yo menciono cada uno de esos conceptos, ubicámonos en el mismo para que vayamos interpretando cada uno de estas conceptualizaciones. Con la Revolución Francesa, la burguesía urbana, o sea, por ejemplo, la burguesía que está en la capital, derrotó derrotó a la nobleza rural, derrotó al campo. Y el capitalismo entonces es el vencedor del feudalismo. Es sobre todo entonces el capitalismo industrial que inmediatamente había de ponerse a la defensiva contra el socialismo. Ahora, ya sabemos qué es el socialismo, ¿verdad? En sus distintas tendencias, deseoso de extender la proclamada igualdad política a lo social. Vean, el sistema feudal nació de la descomposición de la sociedad primitiva, de las tribus conquistadoras de los pueblos esclavistas llamados bárbaros. Esos bárbaros eran los germanos, eran esclavos, eran galos. Y suele llamarse medioevo, o sea, de la Edad Media. Los campesinos, junto con los esclavos, conformaron entonces los siervos de la gleba. El feudalismo surge entonces desde la caída del Imperio Romano hasta las revoluciones burguesas de Inglaterra y Francia, con los señores feudales y los siervos de la gleba. El tiempo, ahora bien, fíjense pues, aquí hay algo muy importante. Aquí vamos a hablar del tiempo de trabajo del siervo de la gleba. En el sistema feudal se dividía en dos partes. ¿Cómo se dividía el tiempo de trabajo en la época feudal? Se dividía en tiempo necesario y en tiempo adicional. El tiempo necesario, el campesino creaba el producto necesario, indispensable para su sustento y el de su familia. Y luego tenemos lo que es el tiempo adicional.
El campesino, en el tiempo adicional, al haber cumplido sus propias necesidades, realizaba otro trabajo extra, creando así el plus trabajo y un plus producto que entregaba al terrateniente de forma de renta. No vayamos a confundir si viene algo en el examen y hablamos de plusvalía. ¿Qué es la plusvalía en el sistema económico? Cualquiera me va a decir que la plusvalía es cuando un terreno adquiere mayor valor o mayor precio comprado con anterioridad y posteriormente. Es una forma que podemos interpretar lo que es la plusvalía desde el punto de vista capitalista. Pero la plusvalía la vamos a ver desde el punto de vista marxista-leninista. ¿Qué es la plusvalía y cómo es que surge a la vida y por qué? Entonces, cuando hablamos del plus trabajo, aquí entra lo que es la fuerza de trabajo de los señores de la gleba. Y el plus producto es el producto del cual ellos cosechan en una forma adicional. Entonces, tenemos el tiempo necesario y el tiempo adicional. Al haber cumplido sus propias necesidades, realiza otro trabajo extra, creando así plus trabajo y un plus producto que entrega al terrateniente de forma de renta. En el sistema feudal, tiempo necesario y el tiempo adicional. Luego tenemos la forma de pago. La forma de pago. Tenemos A. Renta de pago. Tenemos la renta del suelo. Tenemos la renta de trabajo a favor del señor feudal. Renta en especie. Entregar parte del producto al señor feudal. Y la renta también en dinero. Pagar determinada cantidad en dinero por el uso de la tierra y de su propiedad incompleta. Pagar determinada cantidad de dinero por el uso de la tierra y de su propiedad incompleta. De su propiedad incompleta, ¿por qué? Porque desde luego él pagaba en dinero por el arrendamiento de la tierra, cuya propiedad no era de él, no que era en una forma incompleta. La renta en dinero es la característica del periodo de desintegración del sistema feudal y de la aparición de las diferentes formas de renta feudal. Se elevó la técnica de la producción en la agricultura, en la viticultura, el arte del cultivo de la uva, los vinos. La viticultura, arte del cultivo de la uva, y la vinicultura, arte de la elaboración del vino. Viticultura y vinicultura. Teníamos entonces también la horticultura, cría de ganado, lanar, caballar, producción de aceites, mejorando los prados, tierras con hierba para pasto y pastizales. Aquí viene la otra pregunta. La base fundamental de las relaciones de producción de la sociedad feudal, ¿cuál era? Era la propiedad del señor feudal sobre la tierra y su propiedad incompleta. Pero esta propiedad incompleta, ¿por qué? Porque era sobre los siervos de la gleba. Entonces, la base fundamental de las relaciones de producción en la sociedad feudal era la propiedad del señor feudal sobre la tierra y de su propiedad incompleta, que era sobre los siervos de la gleba. La base fundamental de las relaciones de producción, la propiedad del señor feudal sobre la tierra y de la propiedad incompleta sobre el siervo de la gleba.
Bueno, una vez que haya transcurrido ese sistema feudal, surge lo que es el capitalismo. Nosotros, en América Latina, a excepción de ciertos lugares, Venezuela, Nicaragua y cuestiones, tenemos un sistema eminentemente capitalista en virtud de que en el sistema capitalista es un sistema eminentemente democrático, republicano. ¿Por qué republicano? Porque tenemos los tres poderes del Estado: legislativo, el judicial y el ejecutivo. Y en el capitalismo es un sistema como el nuestro que podemos realizar lo que nosotros querramos como emprendedores, como empresarios, porque la ley no lo permite. Y ese dinero que nosotros estamos invirtiendo en nuestro sistema democrático, gracias a Dios, es un sistema que estamos conformando una empresa para dar trabajo a otras personas. Y de los esfuerzos de esa comunidad, de esa sociedad que estamos trabajando, se van obteniendo las utilidades. Y las utilidades pasan a formar parte del sistema capitalista, de lo cual se le paga a los trabajadores. Para que cualquier trabajador con el tiempo renuncia y pone su propia empresa, lo cual se lo permite el sistema. En el socialismo no, en el comunismo tampoco. Entonces nosotros sintámonos dichosos que mañana vamos a poner nuestro bufete, mañana vamos a poner un bufete de abogados, mañana vamos a poner nuestra empresa, porque la ley no lo permite. Y es un sistema que tenemos que defender definitivamente. Sistema capitalismo. Sistema es un sistema económico y social, fíjense pues, basado en la propiedad privada de los medios de producción, en la importancia del capital como generador de riqueza y en la asignación de los recursos a través del mecanismo del mercado. Sí, sistema económico social en donde nosotros vamos a invertir como un capital generador de riqueza, tanto para fortalecer el país como también para fortalecer a la familia. Entonces, conjunto de capitales y capitalistas, así como su influencia y poder en la sociedad. Qué interesante todo lo que estamos viendo. Mire pues, la producción capitalista presupone dos condiciones fundamentales: la existencia de una masa de gente desposeídas, carente de medios de producción y de medios de existencia, lo que los obliga a contratarse y a trabajar para el capitalista. Sí, no se discute, pero con el tiempo puede liberarse, porque no está atado, él no está amarrado. Los medios de producción los tiene el capitalista, desde luego, porque nosotros somos empleados. Él es nuestro patrono. Ustedes mañana se van a graduar de abogados. Se van a una empresa, a una firma de abogados, en donde van a tener a sus jefes. Y a través de la repartición de casos se van a obtener las utilidades. Vamos a recibir nuestro salario para nosotros del esfuerzo que hemos realizado. Nos dicen que somos la mitad del sándwich, que conformamos parte del sistema y que somos los medios explotados y explotadores. Pero es parte del sistema. La existencia de una masa de gente desposeída. Sí, hay un montón de gente que viene del interior del país, pobres, no tienen medios de producción y de medios de existencia, lo que los obliga a contratarse y a trabajar para el capitalista.
Viene el montón de gente del interior de la República solo con sexto primaria, con tercero básico. ¿Y qué es lo que hacen? Se van a trabajar de policías privados. Muchos entran a la universidad, ya con su experiencia pasan a la Policía Nacional. De la Policía Nacional ya se han graduado abogados, ahora hay abogados, muchos policías, porque el sistema no lo permite. Y ese es un proceso del sistema capitalista. Pero todo esto hay que decirlo, porque las personas que hablan que en el sistema capitalista los trabajadores explotados, que los trabajadores que no se les ha pagado su bono 14, que no se discute. Hay malos patronos, hay malas empresas, pero ahí está el Ministerio de Trabajo, ahí están los juzgados de trabajo. Aquel que no cumple con la ley, entonces, en nuestro sistema, entonces, hay que llevarlo a los juzgados. Luego, tenemos como punto 2, la acumulación en riqueza, en dinero necesario para crear las grandes empresas capitalistas. Vean qué interesante todo esto, pues. Esto les va a servir a ustedes para cuando monten su empresa. La acumulación de riqueza en dinero necesario, la acumulación de riqueza en dinero necesario para crear las grandes empresas capitalistas. El por qué muchas empresas capitalistas no quieren invertir en Guatemala. No quieren invertir en Guatemala por la inseguridad que hay. Tal vez no la inseguridad en la forma tal vez no la seguridad, hay por la inseguridad en que ellos puedan perder su capital. No quieren invertir en Guatemala porque también les quieren subir los impuestos para la creación de estas empresas capitalistas. ¿Y qué es lo que han hecho las maquilas? Se van con Bukele, se van a El Salvador y se van a otros lugares por la inseguridad que tenemos en el país. Por eso es que el país no ha arrancado como debiera de trabajarse en una forma capitalista en un país como el nuestro, que tenemos 2 océanos. Tenemos Puerto Barrios, Océano Atlántico, y tenemos aquí el Pacífico en Escuintla, lo cual no se ha aprovechado por la falta de visión de nuestra gente. Debiera de dárseles un curso tal vez de turistas que vayan a Europa a conocer cómo funcionan los sistemas capitalistas, principalmente como el nuestro, que tiene 2 océanos para poderse explotar. Miren, El Salvador, Honduras, utilizan el puerto de Puerto Barrios, ese puerto, valga la expresión. Ahí llegan a descargar barcos en donde sale toda la mercadería para Honduras y principalmente y para El Salvador. Porque El Salvador solo tiene el Pacífico. El régimen gremial o feudal de producción no estaba entonces ya capacitado para cubrir las necesidades que abrían los nuevos mercados. Vino a ocupar su puesto la manufactura. Los maestros de los gremios, viéndose desplazados por la clase media industrial y los artesanos por los obreros especializados dentro de cada taller o fábrica, pero los mercados seguían creciendo. Ya no bastaba tampoco la manufactura. El régimen gremial o feudal de producción estaba ya capacitado. Entonces, como consecuencia de ello, fue creciendo las empresas en donde se fueron extendiendo
en muchos países del mundo. Recuerden, como pregunta este es de privado, porque se las preguntan en el examen privado. El invento del vapor y la maquinaria vinieron a revolucionar el régimen industrial de producción. En laboral se lo van a preguntar. Si principalmente es catedrático de laboral, ¿por qué le va a preguntar sobre el sindicalismo? Él les va a preguntar sobre la evolución histórica de la etapa capitalista de producción, dónde surge, cómo es que nace. El invento del vapor y la maquinaria vinieron a revolucionar el régimen industrial de producción. La manufactura se dio el puesto a la gran industria moderna y la clase media industrial dejó su puesto a los magnates de la industria. La gran industria creó el mercado mundial y este a su vez dio un gran impulso al comercio, a la navegación, a las comunicaciones por tierra, y estos progresos redundaron en provecho de la industria, el comercio, los ferrocarriles, la navegación, desarrollándose la burguesía, creciendo sus capitales, desplazándose a todas las clases de la Edad Media. Por eso en el sistema capitalista se habla de la aristocracia, se habla de la burguesía. En efecto, son los capitalistas. Entonces, la burguesía ha desarrollado en el transcurso de la historia un papel verdaderamente revolucionario. Donde quiera que se instaure, echó por tierra todas las instituciones feudales. Me explico. Este sistema burgués se desarrolló en la historia y en determinados lugares, en un sistema verdaderamente evolucionista, revolucionario, instaurándose en determinados lugares, y esto echó y sacó por tierra el sistema capitalista todas las instituciones feudales. Pero cualquiera de ustedes me dice, mire, profesor, pero usted mencionaba que aquí en Mazatenango, en La Máquina, y todo ese sector de Guatemala, del suroccidente, todavía hay secuelas del latifundio. Sí, del sistema feudal, perdón, del sistema feudal, en efecto. Yo les mencionaba que muchos terratenientes, latifundistas, ellos arrendan sus parcelas, arrendan sus fincas para 5, para 10 años. Muchos las arrendan hasta con todo y ganado. Y se van a pasear a los mundiales y se van a Europa. Cada 5 años viajan con los arrendamientos de sus fincas. Y estos que arrendan las fincas, las subarrendan. Y ya viene utilizándose un sistema feudal, no conociéndoseles como siervos de la gleba, sino que como subarrendatarios, lo cual se los permite de acuerdo a las escrituras de arrendamiento faccionadas. Bueno, la burguesía entonces, o sea, la clase capitalista, la aristocracia, convirtió en sus servidores asalariados, o sea, en la época anterior, a los feudales los convirtió en sus trabajadores, los convirtió en asalariados, los convirtió en servidores. Pero escuche, pues lo que yo les mencionaba con anterioridad, porque mañana nosotros vamos a ser médicos, vamos a ser abogados de un centro médico. Porque los centros médicos también necesitan de asesoría jurídica y de abogados. La burguesía entonces convirtió a sus servidores asalariados, al médico, al abogado, al poeta, al sacerdote, etc. Es decir, que en el sistema capitalista, los capitalistas tienen sus empresas de los cuales nosotros nos van a dar trabajo.
Pero ese trabajo va a ser asalariado para que nosotros podamos mantener a nuestras familias, comprar nuestro carro, comprar nuestra casa, continuar estudiando para nuestro doctorado en el sistema capitalista. En otro sistema, lo siento. Entonces, la burguesía, con el rápido crecimiento de los medios de producción y de las comunicaciones, lleva a la civilización hasta las naciones más atrasadas. Eso es cierto. Obliga a todas las naciones a abrazar el régimen de la producción capitalista o a perecer. Los obliga a implantar en su propio seno la civilización, es decir, a hacerse burgueses. Quiere decir que mañana nosotros podemos convertirnos también un poco burgueses. Si llegamos a tener cierto estatus económico. Y si no somos burgueses, por lo menos tenemos solvencia económica. Vemos entonces que la producción capitalista está orientada fundamentalmente para la producción de mercancías. Esto es, a elaborar productos o bienes para vender y de ese cambio obtener intereses, obtener utilidades. La mayor parte de las tierras se concentran en manos de la clase de los grandes terratenientes que se convierten en latifundistas. Eso ya lo habíamos hablado. Y la gran masa de las mercancías agrícolas es producida por las empresas capitalistas, los que producen, por ejemplo, el café para exportarlo, a base del trabajo asalariado, del trabajo que recibimos nosotros los asalariados. Nosotros somos docentes de la Universidad de San Carlos y somos asalariados, estamos recibiendo un salario. Ese es un sistema capitalista. Sin embargo, la forma de economía que sigue prevaleciendo numéricamente en la agricultura de los países burgueses es la economía campesina, el pequeño productor de mercancías. Aquí hay algo que tenemos que ver. Miren pues, sin embargo, la forma de economía que sigue prevaleciendo numéricamente, aquí estamos ya hablando ya en la agricultura, en los países nuestros capitalistas, es la economía del pequeño productor de mercancías, o sea, de los campesinos que están trabajando la tierra y están produciendo, pero no producen lo que realmente produce un latifundista, un terrateniente. Al transformarse las formas precapitalistas de propiedad territorial, la gran propiedad feudal y la del pequeño campesino sobre la tierra va cediendo puesto a la propiedad territorial burguesa. En otras palabras, significa esto que, fíjense, pero que se da en el sistema capitalista. Un capitalista, un terrateniente, le hipoteca la finca, sus tierras, a un campesino que ha venido siendo del sistema feudal. El problema está que si este no llega a pagar la hipoteca, el terrateniente, el capitalista, se la va a rematar al pequeño campesino, cediendo el puesto a la propiedad territorial burguesa. Se la pasa al burgués. Esa es la situación que existe. Bueno, una parte cada vez mayor de las tierras pertenecientes a los terratenientes y de los campesinos van a parar a manos de los bancos. Miren qué interesante. Una parte cada vez mayor de las tierras pertenecientes a los terratenientes y de los campesinos van a parar a manos de los bancos, de la burguesía agraria, de los industriales, los comerciantes y de los usureros. ¿Por qué? Porque un campesino llega al banco y deja de garantía, de hipoteca su finca. Y en el momento preciso que éste no puede pagar
sus cuotas de intereses que se han consensuado, el banco no pierde. Le remata la propiedad y el banco viene y la licita, la vende y continúa arrendándole a otras personas, dándole dinero a otras personas. Eso es lo que tenemos en el sistema capitalista. Como las tarjetas de débito y las tarjetas de crédito. No paguen, no paguen. Le suben los intereses. Bueno, pero es que es en el mismo sistema que nos lo permite y nosotros lo hemos convenido. Bueno, bajo el sistema capitalista, la clase de los grandes terratenientes posee el monopolio de la propiedad privada sobre la tierra. Una parte considerable de ella la entregan ordinariamente en arrendamiento, a los arrendatarios capitalistas y a los pequeños campesinos. En el sistema capitalista tenemos como sujeto de la actividad económica, de la actividad agraria, tenemos lo que mencionábamos. Fíjense, pues en el sistema capitalista, aquí ya no hay siervos de la gleba. Aquí estamos hablando de un proletariado agrícola. Aquí estamos hablando en el sistema capitalista, no estamos hablando de esclavistas, estamos hablando de campesinos. Estamos hablando de campesinos pobres y campesinos medios. Entonces, ¿quién es el proletariado agrícola? En el sistema capitalista, cuando ustedes estén viendo el derecho laboral, se va a hablar del proletariado. ¿Quién es el proletariado? ¿Cómo es que se conforma el proletariado? Pero si el proletariado no tiene los medios suficientes económicos para montar una empresa, para montar una industria, entonces sus manos van a ser un proletario de quien está recibiendo ingresos por sus servicios prestados al capitalista en nuestro sistema. Pero como estamos en agrario, el proletariado agrícola es la clase social formada por personas que no disponen de los medios propios de producción y venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario o sueldo. Ah, ya vieron, el proletariado agrícola recibe un salario. Los que trabajan, por ejemplo, en las fincas, los mozos, los colonos, los que trabajan a destajo. Hay varios, hay varios nombres con el que reciben esta persona que se dedica a la actividad agraria en el campo. Su fuerza de trabajo a cambio de un salario o sueldo. El proletariado surge con la revolución industrial. Ahora, ¿quiénes son los campesinos? Bueno, los campesinos son las personas que se dedican, son personas que se dedican o que desempeñan sus labores en el ámbito rural, en las actividades agrícolas, ganaderas, produciendo alimentos para su subsistencia y comercialización en el mercado para obtener ganancia. Campesinos, personas que desempeñan sus labores en el ámbito rural, en las actividades agrícolas, ganaderas, produciendo alimentos para su subsistencia y comercialización en el mercado para obtener alguna ganancia. Pero es en términos generales. Aquí tenemos al campesino pobre y medios. Estos constituyen potencialmente una gran fuerza social antimonopolista. Cuando hablamos de antimonopolista es cuando hablamos de los monopolios. Un monopolio, por ejemplo, el monopolio de la venta de pollo campero, el monopolio de Cementos Progreso, el monopolio de los que se dedican a determinada actividad y que ellos quieren monopolizar, centralizar toda su actividad.
lo cual el Estado debiese de ver dónde están esos monopolios, porque se deben de abrir los espacios para que todos podamos tener igualdad y condiciones de poder explotar determinados lugares y tenemos los medios para poder explotar. Entonces, los campesinos constituyen potencialmente una de las fuerzas sociales antimonopolistas que se oponen, por ejemplo, los 48 cantones, se oponen al monopolio de la venta de pollo campero de los Gutiérrez, dirigida por la clase obrera. Sufren de las supervivencias feudales, lo que hablábamos de esas secuelas, en el campo del latifundismo, en el desarrollo capitalista de la agricultura y de la política. Y de la política del capital monopolista, que constituye parte de la clase más oprimida. Es decir, que también hay problemas en el sistema capitalista. ¿Por qué? Porque existe una gran desigualdad, una gran desproporción en cuanto a la distribución, por ejemplo, si hablamos de la tierra, que están en 12 familias en Guatemala, que son los más poderosos, que son los dueños de todo el territorio, constituyéndose en grandes latifundistas. Bueno, luego tenemos lo que es la relación en el sistema capitalista. Fíjense, pues, grandes terratenientes, dueños de la tierra, la relación del sistema capitalista, los grandes terratenientes, dueños de la tierra, y el arrendante o arrendatario capitalista del que yo le mencionaba a ustedes. Este toma la tierra en malas condiciones. De la venta del producto que saca, de la venta del producto, saca los gastos. De la ganancia paga el arrendamiento. Los productos suben de mala calidad por el tipo de tierra que requiere para su producción: tierra, maquinaria, equipo, materia prima, mano de obra, trabajadores. Aquí la producción agrícola se distancia de la propiedad privada de la tierra. Primero, al tomarla en arrendamiento al capitalista, y segundo, los préstamos bancarios con garantía hipotecaria. Los intereses que cobran los bancos vienen a constituirse en la renta del suelo. Tenemos la fuerza de trabajo. Es el conjunto de capacidades físicas e intelectuales que el hombre desarrolla en la producción de bienes materiales. Cuando nos referimos al conjunto de capacidades físicas e intelectuales que el hombre desarrolla en la producción de bienes materiales, jóvenes, nos estamos refiriendo a su fuerza de trabajo. Que no se les olvide. Luego, entramos a lo que es la ley económica fundamental del sistema capitalista, que es la plusvalía. Estamos hablando de una terminología económica, que la plusvalía es el incremento de un terreno que le subió el precio, que se compró hace 10, 15 años. Es un concepto que se utiliza en cuestiones comerciales. La ley económica fundamental del sistema capitalista es la plusvalía. ¿Y qué es la plusvalía? Es el valor, fíjense bien, que el trabajo del obrero asalariado crea después de cubrir el valor de su fuerza de trabajo y que el capitalista se apropia gratuitamente. En otras palabras, es el fruto del trabajo no retribuido al obrero. En otras palabras, un ejemplo. La plusvalía se utiliza como término económico en el sistema capitalista y es el trabajo que desarrolla el obrero en el sistema capitalista, cuyo empresario
se apropia de ese trabajo y del cual él no quiere remunerar. Por ejemplo, el bono 14. O bien hablemos de horas extras. En horas extras se creó plusvalía y esa plusvalía, eso creado es la plusvalía que el empresario capitalista no quiere pagarle al obrero. La plusvalía entonces es el valor que el trabajo del obrero asalariado crea después de cubrir el valor de su fuerza de trabajo. En otras palabras, si es un trabajo necesario, el trabajo adicional, pero aquí estamos hablando de la plusvalía, es el trabajo que desarrolla el obrero después de haber cubierto sus necesidades y que el patrono no quiere pagar. El patrono no paga. Es el fruto del trabajo no retribuido al obrero. La plusvalía, en teoría marxista, denominada como supervalía o plusvalor, fue definida en la obra de Carlos Marx. En esencia, dice, es el valor no pagado del trabajo del obrero que crea un plusproducto, el cual se apodera el empresario. Dicho en otra forma, es la esencia de la explotación o acumulación capitalista. Dicho en otra forma, es la esencia de la explotación o acumulación capitalista. Es cierto, hay cosas, jóvenes, que son muy buenas en el sistema capitalista, pero también acá tenemos cosas de las que estamos analizando y estudiando muy detenidamente en cada uno de estos sistemas. ¿Qué horas son? Son ya van a ser las 5 de la tarde. Acá nos vamos a quedar porque tuvimos un problemita con la sección anterior. Quiero que nos pongamos al día el día lunes.